Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde encontrarán las últimas noticias, los secretos mejor guardados y las mejores recomendaciones del mundo otomano. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un tema que sé que les va a encantar y que seguramente están esperando con ansias. Vamos a hablar de amor, de pasión, de reencuentros inesperados y, por supuesto, de series turcas que nos hacen suspirar. Y no solo eso, porque vamos a analizar un rumor, una bomba que ha explotado en las redes sociales y que involucra a una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será cierto que el amor revive entre ellos? ¿Hay esperanzas de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en alguna nueva producción? Pero antes de entrar de lleno en este jugoso chisme, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos contenido fresco, emocionante y lleno de sorpresas. No se arrepentirán. Además, dejen su me gusta si este tema les interesa, porque así sabremos que quieren más vídeos como este. Ahora sí, prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas y a analizar si realmente hay motivos para creer en un posible reencuentro amoroso entre Hande y Kerem. Y para hacerlo vamos a repasar algunas series que nos han robado el corazón y que nos demuestran que el amor, a veces, puede resurgir de las cenizas. Empecemos. La primera serie que quiero mencionar es sin duda un clásico moderno, Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países. Esta comedia romántica catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y fue precisamente en el set de grabación donde surgió el amor entre ellos. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños que ve truncada su beca universitaria. En su camino se cruza Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Género: comedia romántica con toques de drama, porque vamos, ninguna historia de amor es perfecta. Los actores principales, obviamente, son Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Pues porque fue aquí donde nació el amor, donde vimos la química innegable entre estos dos actores. Y aunque su relación terminó, muchos fanáticos aún guardan la esperanza de verlos juntos nuevamente. Un dato interesante es que la serie tuvo un éxito arrollador en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Además, la banda sonora es simplemente espectacular, con canciones que te transportan directamente a Estambul. El impacto de Sen Kalkapm fue tal que incluso generó tendencias de moda, peinados y maquillaje inspirados en los personajes de Eda y Serkan. Las redes sociales se inundaron de Edse y la serie se convirtió en tema de conversación global, demostrando el poder de las telenovelas turcas para conectar con audiencias de diferentes culturas y edades. Ahora pasemos a otra serie que, aunque no involucra a Hande y Kerem, sí que nos muestra cómo el amor puede renacer en los lugares más inesperados, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un drama romántico que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. La trama gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Pero la verdadera pasión surge cuando Biter conoce a Belul, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y mujeriego. El género es drama romántico con altas dosis de pasión, intriga y traición. Los actores principales, como ya mencioné, son Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque nos demuestra que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más complicadas y prohibidas. Aunque la historia termina de forma trágica, nos deja una reflexión sobre la fuerza del deseo y las consecuencias de nuestros actos. Un dato interesante es que Aşk Memnu es una adaptación de una novela clásica turca del mismo nombre y ha sido versionada en varios países. Además, el vestuario de la serie es simplemente impresionante, marcando tendencia en la moda turca. La producción de Aşk Memnu fue de las más ambiciosas de su tiempo, con locaciones lujosas, vestuarios de alta costura y una banda sonora original que enfatizaba la intensidad de las emociones de los personajes. La serie generó debates morales en la sociedad turca, cuestionando los roles tradicionales de la mujer y los límites del matrimonio, lo que contribuyó aún más a su popularidad y a su estatus como un clásico de la televisión turca. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ fue fundamental para el éxito de la serie, creando una atmósfera de tensión y deseo palpable en cada escena.
Siguiendo con nuestra lista, no podemos dejar de mencionar Kurtseyyid Besura, una serie de época que nos transporta a la Rusia zarista y a la Estambul de los años 20. Esta serie, protagonizada por Kvantatltu y Farah Zeynep Abdulla, cuenta la historia de Kurtseyyid, un apuesto teniente del ejército ruso, y Sura, una joven de la alta sociedad rusa. Su amor florece en medio del caos de la Revolución rusa, obligándolos a huir a Estambul, donde deberán luchar por mantener viva su pasión. El género es drama romántico de época, con toques de acción y aventura. Los actores principales son Kvantatltu y Farah Zeynep Abdulla. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque nos muestra que el amor puede superar las barreras del tiempo, la distancia y las adversidades políticas. Aunque la serie no tuvo un final feliz, nos deja una lección sobre la importancia de luchar por lo que uno ama. Un dato interesante es que Kurtseyyid Besura está basada en una novela homónima, y que fue filmada en escenarios reales de Rusia y Turquía. Además, la ambientación y el vestuario son simplemente espectaculares, transportándonos a una época llena de glamour y tragedias. La producción de Kurtseyyid Besura requirió una investigación exhaustiva sobre la historia y la cultura de la época, para recrear con precisión los escenarios y el vestuario. La serie exploró temas como la identidad, el exilio y la pérdida, a través de la historia de amor de Kurtseyyid y Sura. La química entre Kvantatltu y Farah Zeynep Abdulla fue esencial para transmitir la intensidad de la relación de sus personajes, que se enfrentaban a numerosos obstáculos para estar juntos. Ahora, cambiemos un poco de rumbo y hablemos de Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador, una comedia romántica que nos conquistó con su frescura y optimismo. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero deberán superar muchos obstáculos para estar juntos. El género es comedia romántica, con toques de aventura y drama. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque nos demuestra que el amor puede surgir de forma inesperada y que, a veces, es necesario arriesgarse para encontrar la felicidad. Aunque la relación entre Demet y Can no trascendió la pantalla, su química era innegable y muchos fanáticos soñaban con verlos juntos en la vida real. Un dato interesante es que Erkenci-Kuş fue un éxito rotundo en Italia, donde Can Yaman se convirtió en un verdadero ídolo. Además, la serie tiene una banda sonora muy pegadiza y unos paisajes espectaculares de Estambul y sus alrededores. El éxito de Erkenci-Kuş se debió en gran parte a la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, que transmitían una energía contagiosa en la pantalla. La serie exploró temas como la libertad, la autenticidad y la importancia de seguir los propios sueños, a través de la historia de amor de Sanem y Can. La banda sonora de Erkenci-Kuş se convirtió en un éxito por sí misma, con canciones que reflejaban el espíritu optimista y romántico de la serie. Volviendo al tema de Hande y Kerem, es importante recordar que después de Senkal Kapm, ambos han seguido sus carreras por separado. Hande ha protagonizado otras series como Bambaşka Biri, que ha recibido críticas mixtas. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado su talento en diferentes géneros. Sin embargo, la llama de la esperanza sigue viva entre sus seguidores, que aún sueñan con verlos juntos en una nueva serie. Y es que, vamos, la química que tenían era innegable y su historia de amor traspasó la pantalla. Ahora bien, ¿hay motivos reales para creer en un posible reencuentro? Pues la verdad es que por el momento, no hay nada confirmado. Ambos actores han sido muy discretos sobre su vida personal y no han dado ninguna pista que sugiera una reconciliación. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás en un futuro no muy lejano, los veamos juntos nuevamente en una nueva producción, o quizás no. Lo único que podemos hacer es esperar y seguir soñando. Profundizando en la situación actual de ambos actores, Hande Erçel ha estado enfocada en diversificar su carrera, explorando roles más complejos y maduros que le permitan mostrar su versatilidad como actriz. Por su parte, Kerem Bürsin ha buscado proyectos internacionales que le abran nuevas puertas y le permitan trabajar con diferentes culturas y equipos de producción. Ambos actores han expresado en entrevistas su agradecimiento por el apoyo de sus fanáticos y su deseo de seguir creciendo profesionalmente.
La presión mediática y las expectativas de los fanáticos han sido un factor importante en la vida personal de ambos actores, quienes han tratado de mantener un perfil bajo y proteger su privacidad. La posibilidad de un reencuentro entre Anne Ercel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación, alimentando la esperanza de sus seguidores de verlos juntos nuevamente en la pantalla. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que el amor es un sentimiento poderoso que puede resurgir de las cenizas. Y las series turcas que hemos mencionado hoy son un claro ejemplo de ello. Ya sea en medio de una revolución, de un matrimonio arreglado o de un amor prohibido, el amor siempre encuentra la forma de florecer. El fenómeno de las series turcas ha trascendido fronteras, conquistando audiencias en todo el mundo con sus historias apasionantes, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción. Las series turcas han abordado temas universales como el amor, la familia, la amistad y la lucha por los sueños, conectando con espectadores de diferentes culturas y edades. El éxito de las series turcas ha impulsado el turismo en Turquía, atrayendo a miles de personas que desean visitar los lugares donde se han filmado sus series favoritas. El impacto cultural de las series turcas ha sido significativo, influyendo en la moda, la música y el lenguaje de muchos países. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan disfrutado analizando la posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo una especulación, pero, ¿a quién no le gusta soñar con un final feliz? Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme saber en los comentarios. Además, ¿qué otras parejas de la televisión turca creen que tienen una química innegable? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en las series turcas? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les interese y les entretenga. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.